y alguien que me quiere me vuelve a acompañar en una ala de siempre. Hasta que no puedo amarte, porque me vienes a mí, porque no cambias como estoy, porque eres tan distante, porque no cambias como estoy. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder ver, pero insisto, siempre conseguiré. Pero insisto, siempre conseguiré. Revolución, el pueblo pide revolución. No cantan esta canción que alguna vez estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo lecciones, no elegiste el mundo, pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Sabemos que a la mañana te cuesta arrancar, arriba el día, eso no te puede afectar, arriba el día. Cada mañana en la radio se puede escuchar, arriba el día. Noticias, música y actualidad. En arriba el día, el de 12 siempre sintonizar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes del otro lado de la radio. Comenzamos una nueva jornada, la del martes 25 de octubre, con todo acá en Arriba al Día.
¿Vos acaso estás bostezando? Me dijeron ayer en un momento. Ya he aprendido a disimularlo. Mientras voy contando el título, por ahí se mete. Porque hay una cuestión que pasa que cuando no estoy al aire, no pasa nada. Pero me dan micrófono y como que me agarra un ataque de bostezo. Pero de ninguna manera he estado bostezando a lo largo de estos 7 años durante la mañana. Esto es totalmente falso. 5 grados 4 la temperatura actual, 2 grados 9. En 7 años no bostecé nunca, te lo juro. 2 grados 9 la sensación térmica, humedad del 66%, viento noroeste de 11 kilómetros por hora en este martes que tiene una máxima de 12 grados y algo de viento para horas de la tarde, soplando desde el norte, ráfagas de hasta 80 kilómetros se esperan para la jornada de hoy. Como cada mañana, en la selección musical puesta en el aire y demás menesteres, está Brian Álvarez. Obviamente esperando que los chicos de la Peña Independiente le regalen su entrada para acceder a la fiesta. No podía ser de otra manera. Y el equipo también está dispuesto ya para comenzar a acompañarte en una nueva jornada. Héctor Nica Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día. Voy a refutar lo que dijiste, ¿sí? Aparte se ve. Sí, ahora más que nada. Sí. Antes sí te bostezabas más igual. Antes me agarraba unos sí, ataques terribles, me daban micrófono, pero ahora es como que te estoy contando un título y como, ahí lo decimos. Con la cara, sí, todo bien. Buen día, Fer. Me alegro. Brian. Y eso que no tiene hijo todavía. No, Imagínate cuando duerma de cortado, 3 horas por noche. Pero a mí me pasa algo particular que me agarra, los bostezos me agarran como a las 2, 3 horas de que me desperté. Ya, sí, por lo general, sí, no sé por qué. Hoy, por ejemplo, un día para bostezar. Está medio fresco, chicos. Está fresquito, sí. Y no habrá temperaturas elevadas como desde el fin o como las que nos estábamos queriendo acostumbrar. Mañana sí va a haber 21 grados, pero va a haber viento. Así que ayer que se preveía lluvia no hubo tales y estuvo bastante linda la jornada. ¿Ustedes todo tranquilo? Todo tranquilo. Me alegro que así sea. Le hago una consulta porque ayer pasé caminando. ¿Veo Goti y Autovía? Que ahí se está trabajando ya en la remoción de suelo y demás. ¿Puede ser que ahí también vaya una calecita? Porque ahí ya instalaron una platea redonda. No sé. Goti y Autovía. Sí, una carecita ahí sería. No para la Autovía, sino en ese predio. Está de ejército. Exactamente. Está más contra las casas, sería a unos metros de lo que sería la Autovía. Ayer pasé, lo miré y dije, ¿será que acaba otra calecita? Es toda una incógnita, ¿qué es lo que van a hacer? Ajá. A mí me habían dicho que ya desde el municipio se había gestionado todo ese predio para hacer un gran parque de la ciudad. Mira, claro, bueno, de hecho están trabajando. Pero lo vi. Lo que no sé cómo se llama uno de los barrios que está en Natividad de Jesús. Natividad de Jesús en la parte. Sí, y hay una casilla municipal. Sí, cercaron. Encima yo siempre, muchas veces corto por ahí cuando voy caminando, si voy para los lados de mi ex barrio. Sí. Y el otro día crucé todo el campito caminando y llegué, estaba el alambrado y tuve que volver y salir del predio. O sea que caminé el doble. Pero ahí están empezando a trabajar. Cercado, sí. No sé qué. Porque ayer comenzaron con el armado de la calecita, el carrusel, ¿no? Sí. Ahí en la. Va a estar lindo eso, ¿no? Sí. Si no se lo vuela el viento, va a estar bonito la propuesta carrusel de Estimaría yo que lo habrán hecho más vale. Sabiendo, ¿no?, de los vientos patagónicos, ¿no? Imagino que sí. Hoy día de paro docente, primer día de paro docente, hubo acuerdo salarial, pero hay condiciones allí que quedaron pendientes, te lo va a contar Fernando ahora en el desayuno. Lo que no hay es paro de colectivos que están funcionando con normalidad porque ayer hubo acuerdo en la mesa nacional entre UTA y FATAP. Esto como anticipo de lo que es justamente nuestro desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, venga, Brian, porque tal cual te adelantaba algo Julián, es una jornada, o la de ayer fue una jornada media rara por momentos, porque a eso de en la noche ya de ayer, empezaba a circular información de lo que fue una larga reunión de conciliación obligatoria entre ADOSAC, el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Trabajo, y lo que sucedió fue que las primeras informaciones comenzaron a llegar de parte de prensa de gobierno, donde incluso cuando estaba terminando la reunión ya se informaba de forma oficial que habían llegado a un acuerdo, el Consejo Provincial de Educación y ADOSAC. Obviamente el trabajo del periodismo es ir chequeando, entonces preguntamos por ADOSAC, decían no terminó todavía, guarda, el gobierno decía ya arreglaron, ya acá ya hay un acuerdo firmado, así que todo parecía encaminarse hacia el final del conflicto, porque el gobierno finalmente indicaba que habían llegado a un acuerdo en la reunión de conciliación obligatoria, después de haberse reunido durante varias horas con el gremio docente. Pero cerca de la medianoche, el gremio larga un comunicado en el cual informaban que habían decidido 3 días de paro, para hoy, para mañana y para pasado, como consecuencia de no haber tenido respuesta positiva a los condicionantes que ellos habían planteado para aceptar y tomar la pauta salarial que el gobierno ofreció. Con lo cual hay acuerdo en lo salarial momentáneo, pero no hay acuerdo en cuestiones laborales como la devolución de los días caídos, que es de las principales cuestiones que está pidiendo el gremio. Y a partir de ahí, entonces, este paro por 72 horas que rige para hoy, mañana y el viernes de esta semana. El jueves es feriado. Así que, por lo menos, con diferente nivel de acatamiento, no habrá clases para algunos por lo que resta de la semana en Santa Cruz. Veremos qué porcentaje de docentes adhieren a esta nueva medida de fuerza de ADOSAC. Tendremos hoy, acá en la radio, a 2 representantes del gremio para explicar un poco cómo viene la mano en este momento en el conflicto docente. Bueno, también algo te adelantaban los chicos con esto que tiene que ver con el día a día en la gestión municipal y algunas novedades que van arrojando en materia de obra pública, en este caso en un predio muy cercano al galpón costero que ya se está armando y que cualquiera que pasa por ahí habrá visto que le hicieron una especie de paredón con bloques, suponemos también para resguardar un poco del viento, es una zona donde pega bastante, y ayer comenzó el armado del carrusel que se va a ubicar en esto que va a ser un nuevo parque infantil. Perdón, Fer, ¿están reservados los primeros turnos para usarlo para la gente de Racing que se quedó con ganas de dar la vuelta? Y yo le agregaría farmacia, no quiero ser malo, pero tranquilamente podría ir en la segunda fila vos también. Ahí. Fíjate, ¿qué chiste servió? Es más, podemos agregar a los que se quedaron con ganas de ir a la Copa, pero bueno, esa es otra historia, en este caso hablando de fútbol, pero el carrusel, no sé dónde está. Dijo. Bueno, Grasso entonces le estaba poniendo a disponibilidad a este carrusel que se está armando en la zona de la costanera. Va a quedar lindo si todo, si sale como se prevé, digamos, que le hagan un buen resguardo nada más del viento, porque hay épocas donde pega mucho por el frío y la idea es que acá estén los chiquitos divirtiéndose. Pero bueno, adelantaron desde el municipio que se trata del nuevo parque infantil que se está construyendo enfrente del galpón costero, que ayer empezó a mostrar avances respecto de la instalación del carrusel. Y bueno, contaron que este va a ser el principal atractivo. Después van a ir sumando seguramente otras cosas, algunas cuestiones que cualquier parque común y corriente tiene, pero la diferencia en este caso es que vamos a tener un carrusel que va a ser de 2 pisos, atención a esto, y 10 metros de diámetro. Y que contaron como dato del municipio extra que este carrusel va a estar adaptado para personas con sillas de ruedas. Esa es muy buena en una ciudad que debería empezar a ser más inclusiva. Contaron también que es una de las el proyecto incluye uno de los carruseles más grandes del país, similar a este, ¿no? Que hay uno en Mar del Plata,
pero que tendrá otros atractivos y que además va a haber otros juegos y una kermés. Grasso dijo que va a ser un lugar realmente muy importante para todos. Así que es la novedad que muchos habrán visto si pasaron por la zona de la Costanera ayer, y se trata de este carrusel. La última es deportiva y tiene que ver con Santa Cruz y los Juegos Evita, porque la provincia ya está presente, está la delegación completa de Santa Cruz, que fue juntando chicos por el camino, y que finalmente ya está en Mar del Plata, donde se van a jugar las finales de los Juegos Evita, como todos los años. Esto es tradicional, los Juegos Evita escolares, ahora ya se desvirtuó, pero tienen su instancia local. Los que ganan en cada ciudad pasan a la instancia provincial. Se juegan la instancia justamente entre los mejores de cada localidad o ciudad, y el ganador del campeonato provincial o la instancia provincial de los Juegos Evita viaja a Mar del Plata para competir en lo que es, además de la competencia, sí, un premio, porque los chicos, muchos conocen Mar del Plata, pasean, juegan, y en este caso, desde ayer, 750 chicos de Santa Cruz ya están participando o viviendo esta instancia nacional de los Juegos Evita. Van a empezar a competir en breve, y el acto inaugural tuvo la presencia del presidente, ya devaluadísimo, pero el presidente Alberto Fernández, que inauguró este evento que reúne a representantes de todas las provincias del país. Se los vio muy contentos. Son 37 disciplinas de deporte convencional, 5 disciplinas de deporte para personas discapacitadas, y además hay 40 representantes para los juegos culturales. Tenemos ahí representantes de absolutamente, en diferentes deportes, ¿no?, de todas las localidades de Santa Cruz. Así que iremos siguiendo de cerca para ver cómo les va a los chicos, aunque en este caso ya sabemos que lo importante es que estén ahí, que participen, y nadie les va a poner presión por salir campeones o no. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Bueno, hay varias cuestiones que suceden en el ámbito regional. Una de ellas la contamos ayer, que tiene que ver con los desalojos en Puerto San Julián y la búsqueda de respuestas en esta ciudad capital por parte de las vecinas del barrio popular Patagonia. Por otro lado, hay que decir que hay una muy triste noticia que tuvo lugar en el Calafate, que tiene que ver con el fallecimiento de una joven que se estaba dirigiendo a asistir al colegio, 16 años nada más, y falleció de manera súbita. Veía hace un ratito que la despedían en redes sociales, y también el cuerpo de bomberos de la localidad, donde se decretó 3 días de duelo, justamente porque era hermana de bomberos y aspirante futura a justamente ser bombera. Falleció Camila Díaz, se llama, estaba yendo hacia el secundario número 9, a donde asiste regularmente. Se descompensó después de salir de su casa camino a la escuela, y terminó falleciendo o confirmándose en el SAMIC del Calafate. Esto sucedió en el barrio Los Notros, donde se dirigía justamente a tomar el colectivo para ir a cursar el tercer año en el secundario número 9. Obviamente la conmoción en el Calafate ha sido honda por la sorpresiva también noticia que se recibió, y la están despidiendo desde distintos ámbitos donde ella participaba de este plano, justamente lamentándose el fallecimiento de una joven, muy joven, 16 años nada más, Camila Díaz, que será realizada una autopsia, pero se determinó en primer término que fue una muerte natural.
Me voy hacia Caleta Olivia porque nosotros 2 semanas atrás, más o menos, o 3 quizá, porque esto sucedió el 2 de octubre, si no me equivoco, dábamos cuenta de un hecho llamativo que se dio en esta ciudad del norte de la provincia, donde un hombre de 35 años fue alcanzado por disparos de escopeta por parte de su padrastro. Después, con el correr de las horas, se supo que esta era una situación habitual en la que este hombre asistía a la casa de su madre y su padrastro a pedir dinero. Decían que era para la compra de alcohol, entre otras cosas, y que este hombre de 73 años, cansado de la insistencia y de los pedidos de este muchacho de 35 años que se llama Juan Manuel Cabrera, terminó disparándole con una escopeta. Bueno, estuvo bastante tiempo, 3 semanas, alrededor de 2 o 3 semanas, internado, y en la jornada de ayer se confirmó su fallecimiento. Se había descubierto en las últimas horas que tenía un cuadro febril que no bajaba, y era porque tenía perdigones en el intestino. Esta situación terminó por agravar el cuadro de salud de Cabrera, y este terminó falleciendo en el Hospital Zonal de Caleta Olivia luego de un tristísimo hecho. Obviamente por el mismo no hay gente detenida, porque este hombre es mayor de edad. Sí fue en un principio trasladado por la situación de tensión y de la presión misma al hospital, pero permanece en su hogar, y lamentablemente el desenlace de esta situación termina con un hombre muerto. Le mando un saludo muy especial a la familia Contreras antes de continuar. Ayer por la noche me anoticiaron, pude hablar con mi amigo el Patu, que está en Córdoba con su papá, que apareció el donante para el corazón, para el trasplante de corazón de Dani, así que es una muy buena noticia y lo está festejando la numerosa familia Contreras. Le mandamos un saludo a Pali también, que está escuchando, y a Cacho Álvarez también, que está escuchando. Está escuchando, así que Javi Piatti me dice que nos está escuchando desde Palermo. Mira vos, le mandamos un saludo grande también. Saludo. Debe estar lindo por allá. Está trabajando. Sí. No creo que debe estar pescando, ¿no? No, trabajando. Cacho me manda una foto. Ayer estuvo mirando un rato de mi stream Twitch, y participando. sí, estuvimos Twitch, charlando un rato. Exactamente, en Twitch. Estuvimos charlando de fútbol un rato largo. Qué bueno, sí. Por último, se están desarrollando desde ayer los juicios por abuso sexual en Río Turbio, en el edificio del Consejo Deliberantes. Es que se desarrolla esta semana, hasta el 28 de octubre tendrá lugar, hasta el viernes, y hubo declaraciones, por ejemplo, de Nancy Lianes, que es una de las referentes de Yo Sí Te Creo. Nosotros hablamos con Alejandra aquí, contó un poco que justamente los motivos de estos juicios tienen que ver todos con atentados hacia la integridad sexual de niños y adolescentes, y que esperan justamente que en ese sentido haya condenas ejemplares. Hubo mucho acompañamiento y fuerte presencia allí a las puertas del propio Consejo, donde se está desarrollando los juicios que hoy tienen la segunda jornada en Río Turbio. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Ya tan pronto nos habíamos ido a los internacionales, che. Bueno, sí. Y ahora 30.
¿Cuáles son los montos y dónde se pueden adquirir los productos? El plan de 30 cuotas fijas mensuales tiene como objetivo fomentar la industria nacional y bajar el consumo de energía. Bueno, este último no sé si están así, ¿no? La propuesta va a prorrogarse hasta 19 de enero del 2023. El programa Ahora 30 es una propuesta para adquirir a través de un plan de 30 cuotas fijas mensuales televisores con tecnología 4K o tamaños igual o superior a las 50 pulgadas, aires acondicionados, tecnología de bajo consumo, lavarropas, heladeras y teléfonos celulares con 4G de fabricación nacional hasta 200. ¿Heladera también entra? Sí, también entra heladera, Julián. Bueno, estará disponible todos los días de la semana en los locales de electrodomésticos y grandes supermercados de todo el país a partir hasta el dice desde el 21 de diciembre o hasta el volumen de operaciones que alcance o hasta agotar stock. Hasta agotar stock. Sí. Se presume 100 mil millones de pesos, cualquiera sea su condición, ¿no? Alcanzar, ¿no? Con esto. Vamos a ver, puntualmente están disponibles 50 modelos de televisores, 82 modelos de celulares, 38 tipos de aire acondicionado, 47 modelos de heladera y 54 de lavarropas. Y esto ha dado que el sector productivo también hay marcas o terminales como Samsung, Noble, Motorola, LG, Philips, Admiral, Hyundai, TCL, VGH, RCA, Philco, Alcatel, Coinor, Electrolux, en fin, todas se hayan adherido. Propusieron plata, claro. Así que, bueno, desde el sector de entidades PYME, el presidente de la Confederación de la Mediana Empresa, de la CAME, Alfredo González, aseguró que es fundamental para los comercios PYME porque se prioriza las ventas en locales físicos este programa. Bueno, no sé si lo dijimos acá en el transcurso de una mañana de esta. ¿Se acuerdan que había una medida muy controversial de comercio y sobre todo de el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hay muchas contras, que nos iba a comercializar más el corte de media res? Ajá. Como se mencionaba, bueno. Como lo bajan, lo pesan y lo bajan. Claro, en la, ¿no? Exacto, sí, sino que iba a venir ya todo fraccionado de alguna manera. ¿Y eso que para abaratar los costos? Para abaratar los costos y permitir que salgan otros tipos de cortes, ¿no? No van a empezar a tirar los cortes más chotos. Entonces. Los cortes más populares, se hablaba en principio, bueno, pero todavía está todo medio en veremos, porque industriales de la carne, matarifes, consignatarios, productores y cámaras de representantes de la cadena coincidieron en que la obligación de comercializar la carne vacuna en cortes, medida que entrará en vigencia en noviembre, resulta inviable, por lo que solicitaron a las autoridades su revisión. Por consenso unánime, los presentes han concluido que la medida resulta totalmente inviable, solicitando a las autoridades, a la Cámara de Comercio, que revea esta decisión en una nota que también fue dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la ministra de Trabajo, Raquel Kirchner de Olmos. Pidieron que se suspenda la aplicación de esta medida, permitiendo descargar medias reses con medios mecánicos, asimismo solicitando que se convoque a los sectores afectados al efecto de encontrar soluciones viables y sustentables en el tiempo que permitan, por vía del consenso, llegar a un acuerdo. Hay mucha polémica porque también se habla de el tema del trabajo, del esfuerzo, de la manipulación de esto por parte de las personas, los operarios. Es muy desgastante un trabajo de bajar las medias reses. Así que bueno, por ahora todo a verse en una próxima reunión entre las cámaras frigoríficas, productores, el Ministerio de Economía y distintos organismos.
Ayer pasó desapercibido cuando se conoció la noticia, porque fue a media tarde. Sobreseyeron a Cristina Fernández en una causa por supuesto pago de sobornos. La vicepresidenta recibió ayer, lunes, la sentencia respecto de una causa relacionada con la causa de los cuadernos. Por supuesto, pago por parte de empresarios vinculados a la obra pública, como Enrique Pescarmona, Franco Valenti, surgido de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno. Por eso el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una parte de la causa vinculada al caso de los cuadernos, que aún sigue su investigación con relación a 2 episodios de supuestos pagos de sobornos que no se consideraron probados. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Y en materia internacional, ayer dimos un anticipo y ahora la confirmación que se dio en horas de la tarde es que el Reino Unido tiene nuevo primer ministro. En este caso, un hombre descendiente o de ascendencia india, exactamente. Sus padres, de hecho, llegaron a Inglaterra. Él nació en Inglaterra, se llama Rishi Sunak, es economista. Fue elegido justamente por los conservadores para dar continuidad a las medidas, digamos, de alguna manera, o el manejo de una economía que está en una situación compleja. Este hombre es nacido en Southampton, donde estudió y se desarrolló, y justamente llega al gobierno luego de los 44 días de Liz Truss, que tuvo que salir justamente porque su propio partido, el Partido Conservador, no la bancó en el puesto. Justamente la idea de Sunak es de guiar al país que hoy está dividido, luego de lo que fue el Brexit, luego o en el medio también de una ola independentista que se da no solamente en Irlanda, sino que en Escocia, digamos, también están empujando para dejar de conformar de alguna manera el Reino Unido bajo el mando de Inglaterra. Justamente la idea es poder terminar con la recesión económica que azota y la inflación que azota a Inglaterra, que no es significativa, al menos para los que vemos de este lado del mundo, pero sí le ha costado el cargo luego de 44 días a la anterior líder. Entonces, una de las principales potencias económicas del mundo tiene nuevo mandatario, y en este caso lo llamativo es que justamente su ascendencia es foránea, y veremos en tal caso hacia dónde se desarrolla el Reino Unido. Va a continuar en una línea similar, ¿no? Porque es partido conservador. Hay que decirlo que están desde hace muchos años, ¿no? Muy integrados las comunidades hindúes y también pakistaníes en Inglaterra, lo mismo que hay mucha presencia de la comunidad polaca en Inglaterra. Así que me parece que igual habla un poco, ¿no?, de cierta apertura que está habiendo, ¿no? Sí, que también, digamos, como parte de, como miembro activo de la Unión Europea, también en algún punto le tocó ser receptor, ¿no? Pero en este caso llama la atención, ¿no? Que por primera vez en el Reino Unido haya un líder que justamente su ascendencia sea no sea de una colonia anglosajona, exactamente. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Le mando
mandamos un saludo a Mariela que está escuchando también, le mandamos un saludo a la China Contreras que me expresa que están muy contentos, que de hecho Dani Contreras, de quien estaba hablando yo recién, que recibió la buena noticia de que hay un corazón, ya está en cirugía desde las 4:15 de la mañana en el Allende de Córdoba, así que se esperan las novedades al respecto. Tenía mínimo 6 horas de intervención. Recordemos o les recuerdo, están realizando un trasplante de corazón, nada más y nada menos. Así que esperamos las buenas nuevas para dentro de un rato, sin duda alguna. En materia de efemérides, un 25 de octubre como hoy, Pablo Picasso nacía en Málaga, España, pintor y escultor. Uno de los artistas plásticos más influyentes, de hecho, del siglo XX, creador del cubismo, junto con el escultor francés Georges Braque, quien nacía un día como hoy, Picasso, en 1881, y que tiene en el Guernica una de sus obras más famosas, retratando el bombardeo al pueblo español durante la Guerra Civil. En 1915 nacía José Marrone, también en Buenos Aires, actor y humorista, uno de los más populares del cine y la televisión argentina entre las décadas del 60 y 70, 19 películas y 10 discos grabó en su carrera. También en 1938 fallecía ahogada a los 46 años Alfonsina Storni, poetisa y escritora, que se arrojó al mar en la escollera del Club Argentino de Mujeres de la ciudad de Mar del Plata, y allí tiene justamente un reconocimiento, una estatua. Tiene de hecho un lugar también destacado en la historia de la literatura de habla hispana por sus versos en lo que es una afirmación, si se quiere, de la mirada femenina del mundo. En 1945 nacía en Las Lomitas Formosas Pancho Sá, el ex marcador central de Independiente, que conquistó 6 internacionales con el rojo, y también en Boca ganó otros 6, uno de los grandes referentes del fútbol nacional. También nacía un día como hoy en 1960 Mex Urtiz Beré, actor, músico, conductor y humorista, ganador de 2 premios Martín Fierro, filmó 6 películas y editó también 5 discos. Nacía Katy Perry un día como hoy en Santa Bárbara, California, cantante, compositora, tiene más de un centenar de premios ganados y 5 American Awards, 14 People's Choice Awards, 4 récord Guinness del mundo. Después voy a indagar de qué son esos récord Guinness, y lleva más de 16 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. En 1997, a 5 días de cumplir 37 años, Diego Armando Maradona se retiraba del fútbol en un clásico en el que venció a River por 2-1, Boca obviamente, en el Monumental, y en ese segundo tiempo Maradona fue reemplazado por un joven Juan Román Riquelme, que debutaría ese día. Maradona jugó a lo largo de su carrera 692 partidos, marcó 352 goles y ganó 11 títulos en una carrera plagada de éxitos y que dejó una huella sin duda en el fútbol. También un día como hoy se estrenaba Betty la Fea, la serie que ganó el premio Guinness en 2010 por la popularidad alcanzada a lo largo de su emisión, que concluyó en mayo de 2001. Y se celebra el Día Internacional de la Pasta en conmemoración al primer Congreso Mundial de esta popular especialidad gastronómica italiana, que fue realizado en Roma en 1995. Así que hoy, Brian, habrá que comer unos fideos con boloñesa, por lo menos. Fettuccini. Unos buenos fettuccini. ¡Qué rico! Sí. Estoy para eso. Ya desde esta hora nomás estoy para eso. Estos son las efemérides de un día como hoy. Podés escribirnos, podés comunicarte con nosotros al 1551 60 51, 15 51 60 51. Somos Arriba al Día. Estamos en la radio de la COPE acompañándote en el inicio de esta jornada. Y obviamente tenemos música para compartir con vos. Yo elegí para comenzar esta jornada un tema del Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado que se llama Black Russian.